Bueno, vamos enseguida, vamos a una entrevista que me parece que es muy interesante porque vamos a hablar con Yasnaya Elena Aguilar Gil. Ella es escritora, lingüista, traductora e investigadora del pueblo Ayuk. Yasnaya Elena Aguilar Gil ha escrito un artículo que he leído con mucho cuidado en El País sobre matizar el horror, sobre estas discusiones, de lo cual vamos a hablar justamente enseguida. Yasnaya, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, qué gusto volver a platicar contigo. Igual, Yasnaya. Gracias. Leí el artículo que publicaste en la edición del País. Matizar el horror, lo lingüístico, lo semántico. En esencia, ¿qué es lo que nos planteas, Yasnaya? Esa batalla mediática, política, por tratar de atenuar las cosas, de discutir sobre la utilización de un concepto u otro, aunque la realidad sea apabullantemente distinta a esa batalla por lo conceptual, Yasnaya. Creo que sí, que elegir las batallas semánticas que hacemos, en qué momento las hacemos, es una elección política. Vamos a pensar, para no entrar directamente en ese tema porque se da para malentendidos, vamos a pensar que en cierto lugar hay mucha violencia sostenida de mucho tiempo contra un segmento de la población en específico. Y en medio de una crisis de esa violencia, de pretender que lo más importante es ponerse a matizar conceptualmente y semánticamente, implica una distracción que juega en contra de lo que es importante discutir. No es que esos matices no sean importantes, los discutiremos después. Otro ejemplo, no sé, cuando una persona encuentra las cosas de su hijo adolescente un arma, obviamente puede que el adolescente diga, ¿por qué andas esculcando mis cosas? Y podríamos discutir si eso es importante, pero lo más importante en ese momento es por qué tiene un arma. Entonces, en medio del horror, la matización del horror juega en contra de la denuncia, sobre todo en un tema que ha estado ahí y que no había tenido la importancia mediática que ahora está teniendo. Sabemos que no es el Rancho Izaguirre, no es el único lugar, hace un año, hace 2 años, llevamos mucho tiempo escuchando sobre esto, pero por una conjunción de razones llegó a la agenda mediática. La respuesta de matizar el horror de ambos lados me parece terrible, y además, sobre todo en un contexto en que la presidenta tiene 80% o arriba del 80% de aprobación, que tiene el control de los 3 poderes del Estado. eh, Ponerse a hacer esto es darle cuerpo y darle voz a la derecha. La pregunta es, en medio de este horror, ¿queremos darle voz a la derecha? Ver cuánto ha gastado en bots en una red social como Twitter, que es la penúltima más usada, que tiene solo un acceso de clase. Creo que no, y que ahí hay una decisión ética. Ya tú escribes, espero no frasearlo equivocadamente, pero que en el sexenio anterior el presidente López Obrador le dio tribuna, protagonismo a la derecha, a sus principales opinantes, eh, pero el hecho de que a los opositores desde una izquierda social, desde una izquierda relacionada con las luchas ambientales, la defensa de los recursos naturales, las madres de los desaparecidos, muchas veces escribes algo así como que la gran popularidad del presidente López Obrador arrojaba al circo mediático a esta oposición o a estos segmentos de izquierda que no le estaban haciendo el juego a la derecha, sino que planteaban las luchas propias de esa izquierda, Yasnaya. Así es, me pareció durante todo el sexenio pasado que quien le daba ese cuerpo, digamos, le daba sustento y sustancia a los discursos de la derecha, era Andrés Manuel López Obrador, al subirlos al ring como sus principales adversarios. Y entonces les arrojaba la luz mediática y una incidencia que de otro modo no tenían. Por otro lado, todos los movimientos, por ejemplo, el asesinato de defensores del territorio, que no mermó, no eran, digamos, no era una interlocución fuerte, y cuando las mencionaba lo hacía para llamarles conservadores, como sucedió con Samir Flores, a quienes por cierto prometió
ayudarles, y después se volvieron, les dijo, radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores, y unos días después fue asesinado. Esto no duró mucho tiempo en la agenda. También, por ejemplo, la muerte en manos del Estado mexicano en una estación migratoria, la muerte por un incendio en esa estación de más de 40 personas, que en otro momento hubiera movilizado a la izquierda en las calles, no lo hizo. Entonces, la gran potencia mediática, el discurso obradorista, cubrió todo esto. Y ahora que está saliendo un poco de eso, hay estas tácticas, ¿no? Como por ejemplo decir, es que la mayoría de las personas desaparecidas desaparecieron por su voluntad propia. Me parece terrible, porque es como decir, oye, en México hay muchas muertes, y que alguien responda, sí, la mayoría por causas naturales. Obviamente no estamos hablando de esas, ¿no? Yo creo que, en mi impresión, los opinadores obradoristas han dedicado más tiempo desde espacios oficiales a matizar el horror, que creo que hacer algo fundamental, que es hacer todas las personas, todas las fuerzas, incluyendo las del Estado, un alto y decir qué está sucediendo, integrar a las víctimas en crear mecanismos para cambiar esto. La doctora Sheinbaum ha dicho que eso es lo que va a suceder ahora. El asunto es por qué hasta que hay algo así. Porque, claro, se le da voz a la derecha. No es la derecha la que había estado denunciando esto durante tanto tiempo. Entonces, ¿a quién subes al ring mediático? Le das potencia y le das luz. Me parece muy grave, sobre todo cuando se centran en lo que hacen en Twitter los bots. De verdad, Twitter es la red social menos usada. Por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas y los defensores del territorio, hay muy poca gente que usa Twitter. Entonces, en ese sentido, me parece como cuando en medio de un horror, cualquiera que sea, no sé, en cualquier parte de Latinoamérica, ponerte a decir, bueno, pero es que no era tanto, pero crematorio no, sí, tiene que tener chimeneas. Es decir, ahí como ya lo dijo Marcelo Turatis, para entrenar hay que asesinar a otros. Es decir, ahí hay un problema fuerte, empapando toda la vida de este país, y del cual no se había hablado. Ahora, ¿a qué atribuyes esa insistencia de evitar los términos de exterminio, que según muchos reportes que se han dado de investigaciones sobre desaparecidos en México, pues efectivamente son centros de exterminio donde ponen incluso a unos a pelear a muerte contra otros, y el que sobrevive es el que queda para ser habilitado como efectivo o como recluta ya oficial? Pero lo que se narra son cosas de horror, y nosotros estamos aquí discutiendo si se debe usar el término exterminio o no. Y si ya hablaba sobre los hornos crematorios, yo aquí suelo decir que es como si pidieran que cada hueco en la tierra con ladrillos y con cemento, donde se ha sabido que ha habido ese sistema de inhumación clandestina, de calcinamiento de cuerpos, pues tuviera que tener una especificación técnica ahí a un lado, una laminita metálica que dijera las características, hasta qué grado puede llegar, cómo usarlo. No, bueno, son cosas así se han conocido, pero ¿por qué esa insistencia en evitar términos que de otra manera deberían convocar a autoridades y a ciudadanos a reconocer esa realidad y a luchar fuertemente contra ella, pero no eludir los términos? ¿Por qué, Yasnaya? Yo creo que tiene dos funciones. Una es, sabiéndose el 80% de aprobación y teniendo la narrativa en sus manos, uno es la posibilidad de solo centrarse, por ejemplo, en Rancho Izaguirre y no atender integralmente la situación. Una cosa que a mí me está preocupando es que todo se está concentrando en el Rancho Izaguirre, que está bien, pero no se está anunciando que esto es un punto en medio de una red mucho más compleja. Y también hay un asunto, me parece, de ego, de decir no somos iguales, ¿no? Y también de descafeinar la protesta, porque sistemáticamente quienes protestan fuera del espectro izquierda-derecha, o quienes están resistiendo, ya sea a megaproyectos, al Tren Maya, a mineras, etcétera, no se les da esa voz, no hay una interlocución. Entonces creo que en aras de seguir evitando esa interlocución, se está leyendo esta de manera partidista, y creo que eso debe parar inmediatamente. Yasnaya, en este momento, ¿cómo sientes el tratamiento a
no solo a las madres buscadoras, sino a luchadores sociales, defensores del medio ambiente, activistas, defensores de derechos humanos? Yo creo que se ha desdibujado totalmente, ¿no? Siempre pienso cuál hubiera sido la reacción por el asesinato de Samir en tiempos de Peña Nieto, cuál hubiera sido pues la respuesta por todo lo que pasó con Ayotzinapa y su no resolución. Y también hay una negación constante de una crítica que no viene de la derecha. Por ejemplo, conozco personas que decían, una vez que gane López Obrador, yo voy a ser su principal crítico. Entonces les dijimos, oigan, acaban de asesinar a Samir, el presidente lo criminalizó, bueno, dijo que era de derecha, etcétera, hay que hablar de esto. Nos decían, no, porque la derecha todavía tiene mucho poder y entonces va a impedir que AMLO gobierne. Ok, oye, pero ahora subieron a los Yunes, a Morena y a Murat, etcétera, con todo lo terrible que eso es. Y entonces dicen que no, porque se hizo en aras de un bien mayor que es el Poder Judicial, cambiar el Poder Judicial, que es muy corrupto. Y dices, ok, luego dices, oye, pero ahora tienen el 80% de la aprobación, tienen medios oficiales, eh, tienen pues el control de la narrativa y el control de los tres poderes del Estado. Hablemos de las desapariciones. No, porque Estados Unidos lo va a utilizar en la contra. Entonces, siempre hay una manera para no interlocutar seriamente a otros opositores que no sean la derecha. El interlocutor favorito de Morena es la derecha. Bien, Yasnaya. ¿Y cómo te ha ido con este tipo de artículos y comentarios como los que hoy nos estás diciendo? Aquí leo en el chat, ya sabes, hasta derechista y fascista y no sé cuántas cosas. Digo, a mí no se diga, a mí me llenan de comentarios de ese tipo, que si ya estoy en Radio Fórmula, que si soy Alasraqui, que si soy ya me vendí, demás cosas. ¿Cómo te va a ti con estos análisis y señalamientos que haces siendo, lo digo con toda claridad, una activista tan reconocida, tan apreciada, tan admirada, una lingüista, una académica, y de pronto pareciera que la historia de cada cual en cuanto a congruencia en la izquierda se acaba circunstancialmente por legiones de comentarios en las redes que de pronto crucifican a quien quieren o lo atosigan con este tipo de señalamientos. ¿Cómo te ha ido a ti, Yasnaya? Bueno, y digamos, proporciones guardadas, pues más o menos igual. Ha habido muchos cuestionamientos, se me ha acusado de recibir financiamiento de la USAID, cuando, por ejemplo, el Estado mexicano lo ha recibido. Entonces, una serie de mentiras, ¿no? Para desacreditar, pero aún así creo que es importante seguirlo diciendo, y creo que es un llamado a ya no nos atoremos ahí, y por favor, a mí me está preocupando mucho que todo se esté enfocando a Ranchis Aguirre y no se reconozca que en México hay estos desaparecidos y que esto debió haber sucedido antes. O sea, antes lo que se esperaba de un gobierno de izquierda es atender urgentemente y hacer un alto completo, un alto de análisis de mano a las víctimas para ver qué se puede hacer. La verdad es que el caso de Ayotzinapa fue muy triste, ¿no? Porque yo en algún momento pensé que tendríamos unas respuestas, pero se topó con el ejército. Entonces, bueno, la verdad yo creo que ahorita estamos enfocando la lucha y a crear redes de voces que no van a aparecer en la mañanera y ver cómo podemos seguir hablando de eso a pasar de la descalificación de antiguos compañeros y compañeras con las cuales marchamos por Ayotzinapa. Eso es muy triste. Yasnaya, por esta ocasión, muchas gracias. Seguimos en contacto y ya iremos viendo cómo sigue todo esto. Por esta ocasión, te agradezco mucho la amabilidad de estar con nosotros. Muchas gracias, va un abrazo y que todo sea más tranquilo con estos ataques que lo único que hacen es eso, fortalecer a la derecha. Ustedes la están fortaleciendo. Yasnaya, gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Luego.